Hola, soy Sola Imsa y hoy vengo a hablaros de unos seres misteriosos del mundo egipcio llamados los Sensu-Or o compañeros de Horus. A estos seres también se les llamaba los arquitectos celestes. ¿Eran reales o era una invención popular? Pues es muy curioso que estos seres son mencionados en un papiro, en el papiro de Turín, y en otros textos que a priori podríamos considerar históricos, porque se han considerado históricos, ¿no? Se les llamaba ahí los compañeros de Horus, o como digo, los Sensu-Or, y constituyen uno de los enigmas más inquietantes de esta prehistoria egipcia. Se les relaciona con los tiempos anteriores a la primera dinastía, y en los tiempos de los que ya Manetón nos hablaba en el listado de reyes, que él expone, ¿no?, en su listado, y que, bueno, pues a estos reyes anteriores a esta primera dinastía luego los hemos estado llamando dioses. Para los egiptólogos, en realidad, los Sensu-Or forma parte de las leyendas egipcias. Claro, los egiptólogos pues solamente entienden o toman como reales los reyes que son a partir de Nemes o Narmer, que sería el primer rey de la primera dinastía, ¿no? Pero por datos recogidos en este papiro de Turín, como digo, habría que considerarlos e investigar más acerca de todos estos seres anteriores, estas personas, estos reyes anteriores a Narmer, porque, bueno, forma parte también de su, podríamos decir, prehistoria egipcia, ¿no? Ellos estarían, los Sensu-Or en concreto, estarían a caballo entre los que llamamos dioses, aunque según Manetón y ese listado que nos ha llegado eran reyes, y los hombres, o las dinastías posteriores también de reyes, ¿no? Porque el concepto de faraón no viene de Egipto. Es una traducción posterior que se les ha llamado así, pero ellos siempre lo llamaron reyes, ¿vale? Aquí hay alguien importante a tener en cuenta, un arqueólogo francés llamado Gascon Maspero, o Maspero. Él vivió de 1846 a 1916 y fue un pionero egiptólogo. Él en una revista llamada Revue de l'Histoire des Religions, la revista de la historia de las religiones, que en ella habla o explica un poco sobre estos seres misteriosos, ¿no? Él se pregunta, pues, de dónde salieron estos antiguos egipcios, cuál fue el verdadero origen de su religión y de sus textos, ¿no? Y entonces, tras sus estudios, porque él se preguntaba todo esto, tras sus estudios e investigaciones de campo, pues explicó, ¿no?, que para haber llegado a un mundo tan sofisticado, con unas construcciones tan complejas y con unas creencias tan profundas, ¿no?, él comenta que ya estaba establecido en Egipto mucho antes de la primera dinastía. Y si queremos entender su religión y sus textos, debemos ponernos en las mentes de quienes las instituyeron hace más de 7000 años. Palabras textuales de este egiptólogo, ¿vale? Pero claro, estas ideas para los egiptólogos actuales pues no tienen mucho sentido, aunque este pionero en egiptología llamado Maspero sí que lo consideraba así. Él llegó a Egipto en 1880. Formaba parte de una misión francesa de investigación del lugar, ¿no? Y viendo las fabulosas construcciones, sobre todo la gran esfinge, que se quedó enamorado de ella, ¿no?, pues se dedicó a investigar los orígenes de esta gran civilización y tan desconocida. Él sobre la esfinge dijo lo siguiente, y leo textualmente: la gran esfinge, llamada Harmakis, monta guardia en el extremo norte desde los tiempos de los seguidores de Horus, una estirpe de seres semidivinos y predinásticos que, según las creencias de los antiguos egipcios, habían gobernado esta región miles de años antes que los faraones históricos. Esto lo escribió este egiptólogo francés, Maspero, en la revista The Dawn of Civilization, perdón, que no es inglés, The Dawn of Civilization, Egypt and Chaldean.
en Caldea, en 1894. Fijaros, claro, para Maspero, por tanto, era totalmente real, según sus investigaciones, estos compañeros de Horus o Sensuor. Como decía, el documento que ha llegado hasta nosotros, que habla de ellos y de estos misteriosos reyes predinásticos, es el papiro de Turín. En este papiro tiene la referencia, o está en ello escrito, todos los gobernantes del antiguo Egipto. En una de las caras, la cara anterior, es desde Menes o Narmer, que también se le llama, hasta la dinastía XVII. Lo posterior se ha perdido y lo que es la introducción o la explicación primaria de este listado también se perdió. Pero en la parte posterior de este papiro aparece otro listado, el de los gobernantes de Egipto antes de Menes o Narmer. Son reyes que se consideraban de naturaleza divina, semidivina y superiores a los humanos. Este listado se cree por boca de los propios egiptólogos que fue hecho por un escriba de Ramsés II. Los propios egiptólogos reconocen que lo que es el escrito desde el listado desde Narmer hasta la dinastía XVII y lo que estuviera después, que no se ve, pero se puede ver porque se ha perdido, como digo, está hecho por un escriba de Ramsés II. Este escriba lo que hizo fue recoger varias listas de los principales templos egipcios y sencillamente los transcribió tal cual, los copió tal cual. Este listado, por tanto, está avalado por los diferentes historiadores por su gran exactitud en fechas, por lo que es de entender que este documento no tiene nada de inventado, de mágico y de falseado. Entonces, ¿qué pasa con la cara posterior? Como pasa siempre, cuando algo no tiene explicación, pues se da de lado. Y claro, el listado de la parte posterior del papiro no es fácil de ubicar desde una mentalidad de la egiptología moderna u ortodoxa. Es curioso que en esta parte del papiro es donde se habla precisamente de estos misteriosos seres llamados Sensuor o compañeros de Horus. Estos seres gobernaron durante 6.000 años entre los llamados dioses y los humanos de las dinastías conocidas. Los egiptólogos dan auténtica veracidad a la cronología del papiro de Turín, como digo, desde Menes en adelante, pero no desde Menes en adelante, pero no de lo anterior, ¿vale? Considerando esta parte pues como un añadido, un mito, una leyenda, pero no así el resto. ¿Qué es lo que le da, qué es lo que da seguridad entonces? Lo que les permite tomar lo que les conviene y el resto no, pues no se sabe muy bien, ¿no? Sí es cierto que no hay base, entonces es como que falta restos, o quizá los haya pero no los muestren, que eso también está ahí. Aquí podríamos hablar de otro historiador del siglo V a.C. que se llamó Herodoto. Él fue considerado como uno de los padres de la historia, si no el padre de la historia, ¿no? Pues justamente Herodoto recogió por boca de los sacerdotes de Tebas una historia de Egipto muy distinta a la que nos han contado los egiptólogos modernos. Así, este cronista griego, Herodoto, se refería a un episodio en el que los sacerdotes tebanos le mostraban 345 estatuas, que eran auténticos colosos, por lo grandes que eran que parecían representar a imponentes dioses. Pero, curioso, no eran dioses. Para sorpresa del pobre Herodoto, pues estos sacerdotes, ¿no?, le explican que no se trata para nada de dioses, sino de que cada coloso simbolizaba cada una de las generaciones de grandes sacerdotes que les precedieron a ellos, hasta completar 11.340 años de gobiernos de los hombres. La historia nuestra no habla de tantos años. Subrayaban además, con insistencia, lo de gobiernos de los hombres. Para también a continuación, pues le remarcaban a Herodoto, ¿no?, que antes de estos hombres
Los dioses eran quienes reinaban en Egipto, morando y conversando entre los mortales, teniendo siempre cada uno de ellos su imperio soberano. Esto nos lo cuenta este historiador, Heródoto, en su obra Los 9 libros de la historia, en el segundo libro, en el capítulo 144. Así que por lo anterior se puede inferir que los sacerdotes de Tebas distinguían muy bien dos rangos de reyes en Egipto, ¿no? Los humanos, que habían gobernado el país desde hacía 11.340 años, y estos dioses o semidioses o seres especiales, ¿no?, que no solo gobernaron físicamente en Egipto durante un periodo pues igual o incluso mayor, pudiera ser, porque no se tiene exactamente la datación, sino que lo hicieron mezclándose de forma natural con los habitantes del país del Nilo. También, como decía antes, Manetón, que Manetón estuvo en el siglo III a.C., que también fue un sacerdote y un historiador egipcio. Él vivió durante los reinados de Ptolomeo I y II. Bien, pues este Manetón también se refiere a estos dioses y semidioses como gobernantes. Y él lo hace en su obra llamada Aegyptiaca o Aegyptiaca. Es como una especie de cronología, como un listado, ¿no?, que confeccionó a partir igualmente que se escriba de Ramsés II, pues él también lo escribió de una serie de listas reales que le facilitaron los sacerdotes de los templos. Manetón establecía 4 dinastías anteriores a Amenes, 4 dinastías. Dos consideraban que eran de dioses, una de semidioses y una cuarta de transición. Él adjudicaba el origen de las civilizaciones egipcias al gobierno de 7 grandes divinidades para ahora nosotros, como era Ptah, Ra, Shu, Heb, Osiris, Set y Horus. Él explica que permanecieron en el poder durante 12.300 años, en ese orden: Ptah, Ra, Shu, Heb, Osiris, Set y Horus. A continuación, según nos habla Manetón, gobernó una segunda dinastía. Esta segunda dinastía estaba encabezada por el primer Tot e integrada por 12 faraones divinos. Esto fue durante 1570 años de gobierno. O sea, Tot no estuvo gobernando en el primer ciclo, pero sí en el segundo. Estos seres, lógicamente, vivían muchos más años que los humanos. No es de extrañar lo que os estoy diciendo, ¿no? Pero tras estos 1570 años de segundo gobierno, ascendieron al poder 30 semidioses. Y estos son los que generalmente se les identifica con los Semsu-Or, ¿vale? Y simbolizados por halcones, lo que no quiere decir que tuvieran esta apariencia. Hay una confusión y es pensar que por el hecho de que a Anubis se le represente con cara de chacal, cabeza de chacal, a Horus con cabeza de halcón, a Sekhmet con cabeza de leona, es que en realidad eran así. La cultura egipcia está basada en la simbología y todos los que tienen cabeza de halcón representan a una generación con unas determinadas cualidades, principios o formas o poderes. Los leones igual y los chacales igual y los otros, el resto de animales, lo mismo. Pero también hay algo. Los egipcios eran muy buenos observadores y, por ejemplo, en el caso de Anubis, ellos observaban que los chacales se encargaban, eran muy protectores de su terreno, eran carroñeros y protegían mucho a sus muertos, a sus familiares heridos y muertos. Entonces, para ellos, ese chacal representaba el protector del inframundo por este motivo. Y así podríamos seguir con el resto, ¿no? Entonces, también hay que, para interpretar algo, hay que saber de historia y entender desde la mentalidad de esos seres en ese tiempo qué es lo que nos quisieron decir, no desde nuestra creencia. De ahí vienen los errores y de ahí inclusive, pues como os digo, ¿no?, que los egiptólogos, por ejemplo,
del momento actual no crean en determinadas cosas ni le den validez aunque lo tengan escrito. Eso ya sí que es grave, ¿no? Bien, pues como decía, estos 30 semidioses eran los que, según Manetón, eran identificados como estos sensuor y estaban simbolizados por halcones que gobernaron el país durante 6.000 años. Posteriormente a estos sensuor, según Manetón, por supuesto, y según su listado, se produjo un periodo de caos, hasta que al final, pues, este primer reino, Menes, encauzó la situación y logró unificar Egipto. De estos seres, los Sensuor, lo que nos queda son sus colosales construcciones, como la Gran Esfinge, como las pirámides de Giza. Por eso se le llaman los grandes constructores, ¿no? Historiadores, por ejemplo, como Robert Bauval, aunque el historiador ortodoxo no lo considere como tal, sino como pseudohistoriadores, pues data, por ejemplo, la Gran Esfinge y la pirámide, la Gran Pirámide, alrededor de 10.500 a.C. Datación que, como es de esperar, por supuesto, por los egiptólogos ortodoxos, no lo admiten de ninguna manera, ¿no? Pero bueno, sobre este tema podréis verlo en mi canal, en un vídeo que hice ya hace tiempo, que se llama El misterio de la Esfinge y la tumba de Osiris. Ahí tenéis suficiente información y razones para pensar que esta datación no es tan errónea. Así que, bueno, pues estos Sensuor o compañeros de Horus fueron seres que formaron parte de la historia antigua egipcia y que participaron en el progreso de la civilización egipcia y de la humanidad igualmente. Fueron grandes constructores, por tanto, inspiradores de civilizaciones, cuyo aporte es valiosísimo y que ha sido, bueno, pues pasado al mundo del mito o incluso satanizado por una de las ramas de la línea conspiranoica, considerado como seres maléficos, dañinos, e inclusive relacionados con los llamados arcontes cuando no tienen absolutamente nada que ver. Entonces, pues ni una cosa ni la otra, ni no valorarles porque se piense que no existen, ni considerarlos seres maléficos o, como digo, satanizarlos, ¿no? Por una de las líneas conspiranoicas, no todas, ¿no? Estos seres, dentro de su rareza, quizás, o de su misterio, deberían ser valorados por lo que realmente fueron: grandes constructores y sabios creadores que participaron en el gran avance de una civilización como fue la egipcia. Así que aquí os dejo con esta información para que sigáis investigando si es vuestro agrado. Y pues os mando un abrazo y hasta la próxima.